Bendito Dios y Padre nuestro, que estás en los cielos y en todo lugar. Y Señor, si en donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, y estás tú en medio de ellos, te imploramos que te apiades de nosotros y que estés también en medio de este lugar y de quienes se unen en estos momentos de alabanza, de remembranza, de gratitud. Bendito Padre Celestial, permítenos que sea de bendición. Y nuevamente te pedimos que tu palabra llegue, Señor, hasta donde tú sepas que hará provecho. Te lo pedimos por tus méritos alcanzados en la cruz del Calvario, Señor. Amén. A nuestra conversación del día de hoy le hemos llamado Viernes, Día de Sacrificio Conciliador. Seguramente sorprenderá el término, pero le hemos llamado sacrificio conciliador porque si bien en la persona de nuestro Señor Jesucristo, santo, santísimo, sin pecado, pareciera totalmente injusto que en su persona se aplicara tal martirio hasta la muerte. Por otro lado, siendo Dios justo, se concilia en su sacrificio la justicia con el amor de Dios. De tal manera que si no hubiera ocurrido de esta manera, aún viviríamos en condenación. Damos pues entonces principio a nuestra conversación. Viernes, día de sacrificio conciliador. Vamos a empezar donde nos quedamos ayer, en el Getsemaní. Leyendo Marcos 14, 32 al 36. Vinieron, pues, a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que, si fuese posible, pasase de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Hasta en 3 ocasiones no era congruente con la alegría expresada al cantar el himno, el Rahalel, la oración agonizante expresada en el Getsemaní. La petición al Padre de que pasase la copa sin beberla no era con vista al sufrimiento físico al que sería sometido. Sería incongruente. La agonía provenía de sentir que Él, magnífico en santidad, igual en todo a nosotros, pero sin pecado, llevaría sobre sus hombros el peso de toda la maldad cometida por la humanidad. Esa perspectiva fue la que motivó su exclamación de angustia y tristeza en su primera oración: Abba, Padre, Papacito. Abba, palabra que según se piensa deriva del balbuceo inocente de los niños en su primera infancia. Papacito, papi, como diríamos en español. Todas las cosas son a ti posibles. Traspasa de mí este vaso, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz, se somete a la voluntad agradable y perfecta del Padre, como a sí mismo, siendo verdadero hombre y verdadero Dios, es su propia voluntad agradable y perfecta. Filipenses 2, 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haya pues
en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Así, nuestra primera enseñanza de hoy, obedecer a Dios, y como lo hemos venido reiterando, de manera voluntaria, de manera total, de manera absoluta, que nuestra determinación esté sujeta siempre a la determinación del Señor. Continuamos con la lectura de Mateo 26, del 46 al 50. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: Al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: Salve, maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Esta pregunta es hoy también para nosotros. Amigo, ¿a qué vienes? Para esta hora tal vez la mayoría de nuestros escuchas, de nuestros hermanos en la fe, y tal vez de algunas personas que por primera vez escuchen el Evangelio, habrán asistido a los diversos servicios llamados del viernes de la crucifixión. Pero la pregunta es para nosotros también. Amigo, ¿a qué vienes? ¿Fuimos hoy solamente porque tenemos remordimiento de conciencia? ¿Fuimos hoy porque tal vez es la época del año en la que nos acordamos que profesamos alguna religión, en especial la evangélica? Tal vez fuimos pues un poco en descargo de nuestra conciencia o a sentir bonito con la predicación. La pregunta es, ¿a qué vienes? Confío en Dios en que todos los que nos acercamos al altar de las misericordias digamos: Señor, a reconciliarnos contigo, a darte, Señor, nuestra ofrenda de gratitud y ofrecerte que seremos diferentes de hoy en adelante. Empero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de venir sobre él, salió delante y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Y les dice Jesús: Yo soy. Y les dice Jesús: Yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Y como les dijo: Yo soy, volvieron atrás y cayeron en tierra. Veamos lo que dice Éxodo 3, 13 y 14. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envío a vosotros. Imaginemos el impacto de sus palabras ante quienes en ese momento pensaban que recibirían tal vez otro tipo de respuesta, tal vez alguna evasiva. ¿A quién buscáis? A Jesús Nazareno. Yo soy. El golpe de sus palabras los hizo caer en tierra. Piense por un momento en la soldadesca romana acostumbrada a matar, sin ninguna contemplación, cómo son impactados al grado que caen de espaldas al impacto de la poderosa voz del Salvador. Jehová nuestro Dios. Jehová nuestro Dios,
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Divina Trinidad nos afirman hoy con la misma contundencia: yo soy tu Salvador, yo soy tu santificador, yo soy tu sanador, yo soy tu bautizador con Espíritu Santo y fuego, yo soy tu Rey que viene por ti, yo soy quien te dará la corona de justicia y serás inmortal, viviendo eternamente alabando a Dios. El apóstol Pablo escribe a Timoteo: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ministros de la música, hermanos en general, en tanto que se dice hoy, alabemos a Dios con nuestra vida. Él llevó una corona de espinas para que nosotros algún día, no muy lejano, podamos llevar la corona de la vida. Extendámonos a lo que está delante. Prosigamos al blanco. Solo estamos practicando acerca de nuestra actividad eterna. Hermanos, veamos lo que dice el Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versos 69 al 71. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versos 59 al 62. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. En la primera fracción que leímos, entonces él comenzó a maldecir. Queridos hermanos, durante 3 años aproximadamente había caminado con el Maestro, escuchando solamente bendiciones, y como dice el profeta Isaías, enmudeció y no abrió su boca, como oveja, como cordero, delante de sus trasquiladores. Y en el primer momento en el que Pedro se sintió acorralado, comenzó a maldecir. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Yo me imagino lo que Pedro sintió en ese momento cuando la mirada del Salvador, tierna, comprensiva, pero al mismo tiempo conocedora de lo que estaba sucediendo, le señalaba hasta lo más profundo de su corazón. Queridos hermanos, a veces creemos que no nos ve nadie, a veces creemos que somos una pequeña parte de una gran iglesia y que nuestra conducta no afecta. Desde luego que afecta. El Señor ve lo profundo de nuestro corazón. No se fija en lo externo, ve lo profundo de nuestro corazón. ¿Cómo nos comportamos cuando estamos en privado? ¿En qué pensamos? Me viene a la mente que ahora casi todo el mundo tiene un teléfono o que tiene una tableta o una computadora personal, que muchas veces solo el que la tiene sabe lo que está haciendo. ¿Qué es lo que vemos? ¿Con quién conversamos?
¿Con quién chateamos? A veces cuando alguien se acerca apagamos rápidamente la pantalla. Tal vez nadie se dé cuenta, pero el Señor nos ve. El Señor sabe lo que hacemos, lo que pensamos, lo que vemos. Queridos hermanos, comenzó a maldecir. ¿Cómo es nuestra conducta todos los días? El Señor nos ve. Y después de que Pedro se encuentra descubierto, lloró amargamente. Queridos hermanos, ¿basta con llorar amargamente? El verdadero arrepentimiento es un cambio de mente. Es el dolor profundo de haber ofendido a Dios y el firme propósito de no volverlo a hacer. Amigo, ¿a qué vienes? ¿Venimos hoy a pasar el rato o venimos a tener un cambio de dirección? Hermanos, el Señor nos recuerda en Deuteronomio 4:7, porque qué nación grande hay que tenga a dioses tan cercanos a ellos, como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Pero más adelante, en el 7:26, nos amonesta con justa razón: y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. ¿Qué revistas, qué publicaciones, qué programas de televisión, qué pantallas de internet abrimos? Queridos hermanos, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. ¿Queremos una iglesia bendecida o queremos una iglesia divertida? No nos olvidemos del Señor. El Señor está a las puertas y no hay nación que tenga a un Dios tan grande como el nuestro en todo lo que le pedimos. Continuemos con Mateo 27:1. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron y le entregaron atado a Poncio Pilato, presidente. Entre tanto, Judas reflexionaba. Mateo 27:3-5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Judas se arrepintió. Segundo, confesó su pecado. Tercero, se ahorcó. La pregunta es, ¿fue salvo Judas? No, terminantemente no. Le faltó confesar a Jesús como su único y suficiente Salvador, como nos dice Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero además, el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios en el capítulo 3, nos afirma que cualquiera que atenta contra su propio cuerpo, atenta contra su salvación, atenta contra Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús: aquí ya está el Señor compareciendo ante el Sanedrín. ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito?
Y Jesús le dijo: Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Así que no tienen excusa. Vieron sus señales y oyeron la voz del Redentor. Si no solamente lo hubieran oído, sino lo hubieran escuchado, la historia hubiera sido otra. Queridos hermanos, dice el libro del Apocalipsis: el que tiene oído para oír, oiga. Que no nos entre por un oído y nos salga por otro. Hoy es día de salvación, es día de arrepentimiento, es día de entrar a cuentas con Dios. Póngase cada uno en su contexto y pregúntese: ¿a qué he venido? Jesús se presenta por primera vez ante Pilato. Juan 18, del 35 al 38. Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: Luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: Yo no hallo en él ningún delito. Si Pilato, en vez de salir inmediatamente, se hubiera esperado a escuchar la respuesta, Jesús le hubiera dicho: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué es la verdad? Cristo es la verdad. Y no hay otro camino, no todos los caminos llevan a Roma, como dice mucha gente. El único camino que lleva al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, es el que traza nuestro Señor Jesucristo, con su propia muerte, con su propio sacrificio. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: He aquí el hombre. He aquí el hombre. ¿Qué hubiera respondido cada uno de los que tuvo un encuentro con él? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dice Pilato. ¿Qué diremos nosotros? ¿Quién es ese hombre para nosotros? Y respondiendo todo el pueblo dijo: Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Qué caro tuvieron que pagar sus palabras. En el año 70 se cumplió lo que el Señor ya había profetizado. De cierto te digo que no quedará aquí piedra sobre piedra. Dice el historiador Flavio Josefo que se construyeron tantas cruces que se acabó la madera. Esto es historia. La destrucción de la ciudad de Jerusalén. Y luego, después de haberles entregado para ser crucificado, nos dice el evangelista Juan, capítulo 19, versos 16 al 21. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron, pues, a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad,
y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas, rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Tal vez en un instante de reflexión, después de haberse lavado las manos y hecho a un lado, le entró un cierto remordimiento y reconsideró su actitud y escribió: el rey de los judíos. Bendito nuestro Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Por cierto, una aclaración. La Biblia no menciona caída alguna del Señor Jesús en el camino al Calvario. Esa leyenda que alguien ha establecido acerca de las 3 caídas, en donde piensa que con ello toca la sensibilidad de las personas, no es necesaria. La Biblia no nos menciona nada acerca de ese suplicio que algunas personas le quieren atribuir. No hace falta. En Isaías 52:14 dice de la siguiente forma: cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Me parece verdaderamente de llamar la atención el comentario que hace algún estudioso de la Biblia, un buen estudioso de la Biblia. El significado literal de este versículo es espantoso. Su aspecto fue tan desfigurado en su forma humana que su apariencia no era ya la de un hijo del hombre. Es decir, que no tenía ya forma humana como resultado del trato brutal a que él fue sujeto. Lastimado, con correas 40 azotes menos 1, 39, con correas que contenían puntas de fierro, de metal, a veces de hueso. Le lastimaron de tal forma que fue desfigurado. ¿Qué tenemos que ver nosotros? Películas o comentarios fílmicos en donde nos quieren hacer aparecer esa escena. No es necesario. La Biblia nos lo presenta tal como Él es. ¿Para qué queremos nosotros sacrificar nuestra vista, nuestra vida, apreciando escenas que no vienen al caso? La Biblia es clarísima de la forma en que el Señor Jesús fue torturado por nosotros. Pero bendito sea su nombre, que en los versos 13 y 15 del mismo capítulo que rodean al versículo que acabamos de escuchar, dice: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Entonces entenderemos verdaderamente lo que significó que el Señor Jesús llevara el pecado de toda la humanidad sobre sus hombros. Bendito sea su nombre. Y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo a otros: salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos.
El pueblo estaba mirando, había salido a ver el espectáculo. No había salido a buscar el redentor de su alma, había salido a divertirse, como si ver a una persona desangrarse y deshacerse en un madero fuera un espectáculo agradable. Amigo, ¿a qué hemos venido? A mirar, a entretenernos con un relato sabroso que nos llena la mente, que nos llena, que nos embota los sentidos. El pueblo estaba mirando. ¿A qué hemos venido nosotros? ¿A mirar? ¿O a contemplar con los ojos de la fe que lo que debimos pagar, el Señor lo pagó todo, que no ha quedado nada pendiente, que lo que nosotros merecíamos ha quedado satisfecho, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro? Se cumplió la profecía del Salmo 22, 7 y 8. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. A veces cuando vemos que algo parece inverosímil, como que estiramos la boca y meneamos la cabeza. Pero esto para los incrédulos, para los que sabemos que el Señor Jesucristo es nuestro sublime Redentor, no nos queda más que inclinar el rostro y si es posible hasta el suelo, porque lo que debíamos pagar, lo pagó Él. Satanás, haciendo un último esfuerzo desesperado por echar a perder la obra redentora, lo reta y le dice, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. Pero bendito sea nuestro Salvador de que no hizo caso y no descendió, pudiéndolo haber hecho porque Él es todopoderoso. Él había decidido y cantado alegremente, alabado sea Jehová. Y vino a cumplir su misión y no descendió de la cruz, sino que aguantó todo el suplicio, no solo el físico, sino el mental. Y nuestro divino Redentor se mantuvo firme y misericordioso. Y Jesús decía, Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Y uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Lucas 23, del 39 al 43. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué significa perdonar? Olvidar. ¿Tenemos algo contra otra persona? ¿Existe alguna persona que tiene algo contra nosotros? Hoy es día de reconciliación. En Juan 19, 25 al 27, escuchamos el cuidado que tiene el Señor de los que le son cercanos. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Hace tal vez un par de días explicamos ampliamente
este concepto. No descuidemos a los que nos son cercanos y mucho menos a nuestros padres. Y padres, recibir también a sus hijos cuando han contraído matrimonio. Según el caso, el varón o la dama entran a formar parte de la familia con todas sus obligaciones y derechos. Y si hay que tenderles la mano, es el momento. Y si como el hijo pródigo, después de algún momento de sinsabor, se presenta la oportunidad del acercamiento, ¿hasta cuántas veces debemos perdonar? Hasta 70 veces 7. Esto es, sin límite. Algún hijo, alguna hija que merezca la reconsideración, no lo rechacen. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí está ese momento terrible que el Señor esperaba. Aquel momento en el que Él hubiera querido que se pasase por alto, en el que sabía que estaría terminantemente en el momento de llevar el pecado de toda la humanidad, separado de manera absoluta de su Padre, porque ninguna relación hay entre la luz y las tinieblas. Ese grito de desesperación, ¿por qué me has desamparado? Otra vez, para que nosotros no sintamos desesperación ni desamparo, para que podamos decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Y no importa de qué tamaño sea el problema o nuestra culpa, Dios es más grande que nuestros problemas, Dios es más grande que nuestras culpas. Bendito sea Dios que tenemos acceso a Él con libertad. Ya no podemos decir que estamos desamparados, sino decir, Dios mío, tú eres mi amparo y mi fortaleza, mi pronto auxilio en la tribulación. A renglón seguido, algunos de los que estaban ahí decían, al oírlo, mira, llama a Elías. Estaban ahí por pura curiosidad. Estaban ahí como Herodes, cuando ansiaba verlo para ver si hacía alguna señal. El Señor no vino a cumplir capricho, vino a cumplir la voluntad de su Padre y su propia voluntad. Así que Juan 19, 28 y 29 nos dice, Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Pero en el versículo 30, Juan nos dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, fíjense ustedes, pareciera una contradicción. Juan 19, 28 y 29 dice, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. En Marcos 15, 23 dice, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas no lo tomó. Pero Mateo 27, 34
nos da la conciliación. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beber. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Lo tomó o no lo tomó? La realidad es que no lo tomó. La explicación está en que en la primera vez que se menciona que le acercaron la bebida, en un acto reflejo, tal vez inclusive consciente, lo probó, pero hasta ahí. Lo sensibilizó y se dio cuenta de lo que le estaban ofreciendo y entonces lo rechazó. Así que cuando Juan dice que lo tomó, es que él percibió el momento en que el Señor Jesús lo degustó de primera instancia sin asimilarlo en su cuerpo. Y después Mateo percibe que no lo toma, simplemente lo degusta en un acto primero instintivo, tal vez un poco consciente de su situación sedienta, pero que al darse cuenta de que venía contradiciendo lo que ya habíamos comentado, que alguien que ofrece un voto de Nazareo y él lo ha aceptado de quienes se lo ofrecen para no tomar vino, ni sidra, ni vinagre, no iba en ese momento a contradecirse. Pero además no lo necesitaba porque venía cargado con un estupefaciente, con un anestésico, digamos. El Señor no necesitaba que le aliviasen sus dolores. El Señor se hizo obediente y obediente hasta muerte de cruz. No lo iba a atenuar de manera artificial. Es más, cuando se estaba cumpliendo la profecía del Salmo 22, 14 y 15. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. La analogía es inverosímil, como un tiesto, diríamos en idioma de nuestra patria, como un tepalcate, completamente seco, cristalizado. Se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Pero además, la profecía continúa, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Este versículo fue escrito alrededor del año 1000 antes del Señor Jesús. Y yo me uno al comentario de un buen estudioso de la Biblia, al recordar que la muerte por crucifixión no era un método judío de ejecución, sino romano. La prueba de la inspiración divina de las Sagradas Escrituras se hace irresistible. Ya casi para concluir. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Nadie quita mi vida, yo la pongo. Así que cuando dice, consumado es, grito de victoria para toda la verdadera cristiandad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. No como algunos dicen, que tal vez se desmayó, o que tal vez cayó en algún éxtasis, o aún más que haciendo uso de su naturaleza divina, ni padeció ni murió. No. En la perfecta unión hipostática, el Señor Jesucristo, verdadero hombre y verdadero Dios, murió. Encomendó su espíritu y expiró. Y he aquí
el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Narraciones de Mateo 27, 51 al 54 y Lucas 23 al 48. Consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermanos, ministros de la música, hermanos míos, hijos míos, hablo a los que tengo aquí enfrente cerca de mí. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos ahora sí, para terminar, a hablar de la sepultura del Señor Jesús. Juan 19, del 31 al 33. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron, pues, los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. La cruz de martirio era tan terrible que para hacerla aún más desgarradora, tenía un punto de apoyo para los pies de los crucificados, en donde en un acto reflejo se apoyaban para volver a estar erguidos después de que sentían que se ahogaban con la sangre. Y con esto padecían todavía más tiempo. Pero al Señor Jesús no le fue dado este tiempo de descanso. ¿Por qué? Porque cumpliría también la profecía de Éxodo 12, 43 al 46, cuando se habla de la Pascua judía, y ahora en la Pascua cristiana se cumple. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubiese circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella, se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Empero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y luego salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas fueron hechas para que se cumpliese la Escritura. Hueso no quebrantaréis de él. Y también otra Escritura dice: mirarán al que le traspasaron. Zacarías 12:10.
Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y reforzado por Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Desde el punto de vista de la medicina, la salida de suero y sangre con la apariencia de agua y sangre es síntoma inequívoco de que está procediendo de un cadáver. Dio su vida, la puso, nadie se la quitó, tuvo poder para ponerla y tuvo poder para volverla a tomar. Después de estas cosas vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, senador, noble, el cual había sido discípulo de Jesús, y pidió su cuerpo. Juan 19:38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Marcos 15:42 y 43. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiere muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana, y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Lucas 23:53 dice, y quitándolo lo envolvió en una sábana, y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. También Nicodemo, y esta es una aclaración que, si Dios nos presta la vida, pondremos a conciliación el domingo de resurrección. También Nicodemo, en Juan 19:39 y 40, se dice que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos, con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Claramente se ve aquí el cumplimiento de la profecía de Isaías 53, 9 al 12. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. También, si Dios nos presta la vida, mañana grabaremos algo relacionado con el sábado y hablaremos del día de la preparación. Pero para terminar, informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar
una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Terrible crimen, violar un sello romano. Terrible crimen el que cometieron. Y aún reconociendo que fue un error, todavía cometen uno adicional. Primero Dios, el día de mañana continuaremos con estos relatos. Hoy tenemos una alabanza al Señor en la cruz del Calvario. Que Dios les bendiga. Amén.
Adiós.